Leído es la carta a los Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Es bien importante pensar lo que el Señor está diciendo. Cuando está diciendo, por ejemplo, en el capítulo número 6, en el versículo número 14 dice esto: pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo me es crucificado a mí y yo soy crucificado al mundo. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor, te damos en esta tarde por esta oportunidad, esta bendición, Señor, que tú nos das de poder exponernos a tu palabra. Te pido, Dios, el pensamiento de cada uno de nosotros sea conformado, Señor, a tu palabra. Necesitamos tener claro qué creemos, por qué creemos, en quién creemos, y también es necesario saber pues para qué creemos. Es muy importante, Señor, que en la vida cristiana nosotros sepamos de qué vamos. Ayúdanos, Dios, en todo momento a tener una claridad muy especial. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre en el entendimiento de cada uno de nosotros. Gracias por habernos permitido, Señor, estar aquí. Ampáranos en todo tiempo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Padre y Salvador. Amén. Bien, hermanos, el tema de esta tarde se llama el mundo. Bien, y quisiera que ustedes pensaran en lo que significa la palabra el mundo. En la palabra de Dios vamos a encontrar algunas situaciones importantes. Por ejemplo, cuando el Señor está hablando acerca de este mundo del cual voy a hablar, y más adelante también voy a hablar del mundo, del conglomerado de todos los seres humanos, también habla del mundo como su creación. Son tres cosas: el mundo como la idea, el pensamiento, el gobierno de Satanás que gobierna al mundo, a toda la humanidad. Esa es una idea importante. La otra es su creación, y la otra es el conglomerado de todos los seres humanos por los cuales Cristo vino a morir. Entonces, en este pasaje, en esta predicación, vamos a ir encontrándonos algunas situaciones del mundo en particular. Entonces, para nosotros es muy importante y es muy especial el poder contar con las Sagradas Escrituras. Es sumamente determinante, es para nosotros como una brújula, es la que nos marca el rumbo, es la que nos da las directrices, es las que nos ilumina el camino, es la que nos permite a nosotros esclarecer, y la palabra de Dios dice alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Gracias a Dios porque tenemos esta carta magna, esta palabra de Dios para la vida de nosotros. Entonces, el poder tener estas Sagradas Escrituras de parte de Dios para nosotros debe de ser algo verdaderamente valioso. Pero aparte de valioso, debería de ser algo sumamente significativo para la vida de todo cristiano, pues su verdad es la que alumbra más que el sol en su cenit al mediodía. Es la que a nosotros nos va a permitir hacer el discernimiento de lo que parece bueno y bonito y correcto, de lo que es verdaderamente bueno, bonito y correcto. En el mundo tiene algo muy especial, y esto es verdaderamente el engaño. Y a usted le toca y a usted le corresponde poder meditar en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, profundizar en la palabra de Dios, enriquecer su vida con la palabra de Dios, de manera que su entendimiento vaya siendo cambiado. Entonces, vamos a considerar esto y hablar en términos bíblicos de lo que significa el mundo. Entonces, para nosotros nos va a permitir tener una clara visión de las cosas. Nos va a permitir tener un panorama completamente claro. Eso es lo que nos da la Biblia, un dominio completamente claro, porque la palabra de Dios todo lo deja completamente esclarecido. El mundo para los cristianos siempre será un campo minado, en una constante batalla donde es demasiado conveniente poder tener un corazón prudente
y un corazón sencillo. Y entiéndase en sencillo, no un corazón acomplejado por las circunstancias dolorosas, sino un corazón que se somete a Dios. La Biblia va a desplegar delante de los creyentes un valiosísimo abanico de características que son especiales en la definición de la verdadera personalidad y del carácter que tiene el mundo. Y eso es importante. Entonces, cuando Dios habla acerca del mundo, está hablando de una idea y de una forma particular del pensamiento que busca permear el corazón de todas las personas sin que éstas lo consideren peligroso, sino más bien lo pueden considerar atractivo e interesante, para que posteriormente las personas que han decidido vivir de acuerdo a su manera puedan experimentar la condición de ruina y de dolor. Entonces hoy conoceremos cómo la idea y el pensamiento del mundo se manifiesta, y de una manera como así es como la humedad que empieza a subir por los muros, por los cimientos, y después destruye la construcción. Entonces vamos a estar mirando, hoy yo quisiera mencionar solamente 4 cosas para que a ustedes les quede muy claro. Y vamos a ver, la Biblia habla acerca del mundo y Satanás. El mundo y Satanás. Ustedes tienen que saber bien y tienen que tener bien claro qué relación hay entre el mundo y Satanás. Y lo primero que nosotros podemos encontrar es que Satanás es la autoridad de este mundo, de todos los perdidos, de todos los inconversos, de todos los que no creen. Él es su autoridad. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 14, en el versículo número 30, el propio Jesús está diciendo esto. Cuando el Señor está prometiendo al Espíritu Santo, habla de esto, que él va a venir. Pero el Señor, cuando ya está por irse, dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces, cuando estamos pensando en la palabra autoridad, cuando el Señor está diciendo que Satanás es el príncipe de este mundo, tenemos que verdaderamente contextualizar esta realidad. ¿Qué es la autoridad? ¿Qué es una autoridad? ¿Y qué es eso que Él ejerce sobre el mundo? ¿Cuál es el pensamiento que transmite al mundo? Entonces, también te va a hacer saber con claridad a qué te estás enfrentando. ¿A qué te estás enfrentando? No es yo lo convierto. No es eso. No es simple una situación de un activismo. No es eso. Usted debe tener bien claro contra quién se está enfrentando y con qué argumentos usted cuenta. ¿Cuál es la posición que Satanás tiene? Y escuche bien, su posición de autoridad nunca la va a querer soltar. Cuando nosotros estábamos hablando la vez pasada acerca de que los cristianos no tienen lucha contra carne y sangre, eso es una tontería pensar en que uno tiene que andar peleando aquí abajo. El problema es mucho más arriba. El problema es quien está manejando los hilos detrás de los títeres que se dejan estimular. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, potestades. Ese es el asunto. Y es por eso que cuando una persona viene, escapa por la misericordia de Dios,
porque fue convencido de parte del Espíritu Santo para renunciar al pecado, para arrepentirse al pecado, lo primero que empieza a padecer es una persecución deliberada de parte del enemigo, llamado Satanás, a través de sus múltiples demonios. ¿Y por qué? Bueno, porque todos nosotros tenemos lados flacos. Y Satanás es un experto en poder observar tu vida. Satanás no observa su condición. Satanás siempre está observando la vida de otros. Porque él ya sabe que está condenado por siempre. Y entonces empieza a trabajar, empieza a obstaculizar, empieza a resistir. Y esa es su lucha deliberada. Él no está nunca de acuerdo a negociar su autoridad. Nunca va a estar en paz. Así que cuando el Señor está diciendo que viene el príncipe de este mundo, imagínense ustedes, y el Señor no tiene nada que ver con él, pero a nosotros nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su Espíritu Santo para poder entender cómo es que tú te tienes que manejar en cada uno de los escenarios, en cada uno de los perfiles que te encuentres en la vida. ¿Con qué te vas a topar en un mundo que está bajo la autoridad de Satanás? La autoridad quiere decir o se refiere al ejercicio de ciertas potestades o de mando o de conducción de un carácter legítimo, lo cual significa que cuenta con cierto fundamento, en principio reconocido por sus subordinados. Eso es tener autoridad. Y eso es lo que hace el diablo y no va a estar nunca dispuesto a perderla. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Usted cuando va a evangelizar no puede ir, sí, yo voy a evangelizar y no. Si no oras, si no estudias, si no pones atención, si no meditas, si no te fortaleces en el Señor y en el poder de su fuerza, vas a fracasar. La evangelización no se hace como creo que se debe de hacer, sino como la palabra de Dios lo menciona. Por eso fracasamos con mucha frecuencia. Lo hacemos como creemos que es. No es esa mentira de simplemente vamos a hacer una oración y usted ya es salvo. No, eso es lo que más gente ha mandado al infierno, equivocadamente. La gente tiene verdaderamente que nacer de nuevo y tiene que tener una verdadera convicción de parte del Espíritu Santo que es su Hijo de Dios. Entonces, piensen ustedes, va a aprender que el mundo está bajo el maligno. Y váyala anotando, porque eso es lo que de repente le tienes que decir a la gente. ¿Sabes bajo qué autoridad estás? Y se los tenemos que decir con misericordia, pero con urgencia también. Entonces, para nosotros es muy importante la palabra de Dios vuelve a sostener que el príncipe de este mundo es Satanás. En Juan 16:11 dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, ese ya ha sido juzgado. Y no hay más fiero enemigo que alguien que ya no tiene oportunidad y que hará la guerra en todo tiempo, en todo momento y bajo toda circunstancia. Entonces, solamente mencionaré dos versículos. Está bajo la autoridad. El príncipe, imagínense, es la autoridad máxima. El mundo tiene a Satanás como su Dios, y póngale con D chiquita. O sea que tu mentalidad, estos versículos tienen que conformar tu mente para que sepas qué pasos tienes que dar en contra de este personaje. Y dice la palabra de Dios que tiene
este mundo tiene a Satanás como su Dios. Yo quisiera que pensaran en la palabra Dios. Piensen en la palabra Dios y traten de pensar qué quiere comunicar el Señor con esto. Cuando tú tienes algo o a alguien como tu Dios, le sientes devoción, admiración, respeto, pleitesía, amor, pasión. Es el Dios de este mundo. Entonces, fíjate bien cuál va a ser la actitud de la gente. Te vas a encontrar con una actitud sumamente recesiva, resistente, porque Satanás es su Dios. Y ese Dios también tiene algunas particularidades, algunas cualidades que los deslumbra y los atrapa y los embeleza y los tiene hipnotizados y los tiene cautivos a su propia voluntad. Estamos en un mundo donde es el escenario de todas las batallas. Y no podemos nosotros ir sin los aditamentos. Ya habíamos mencionado que por favor se faje con la verdad, se ciña con la verdad. ¿Qué es un creyente sin la verdad? No es nada. Es el hazmerreír de los intelectuales hijos de Satanás, porque no sabemos nada, la gente no sabe nada, se deslumbra con cualquier cosa, nos apantalla cualquier doctrina. Es su obligación estudiar siempre. Mire usted, dice en 2 Corintios 4:4, ¿dónde pega Satanás? Mire si este tipo, este personaje siniestro es especialmente astuto. ¿Sabes? Una de las cualidades que Satanás tiene es que siempre está tratando de imitar las cosas que hace Dios, pero en el sentido negativo. Y fíjate bien. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento. Eso es importante, cegó el entendimiento. Nosotros no le vamos a abrir el entendimiento a la gente nomás porque sí. Usted tiene que orar y usted tiene que versarse y usted tiene que exponer. Cada vez que hablas con una persona, tienes que exponerle la palabra, porque esa palabra que tú estás exponiendo de la palabra de Dios tiene absolutamente la autoridad de parte de Dios y todo el poder de parte de Dios para hacer que el hombre lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Pero debes de saber, una de las mejores situaciones, mira, los peores enemigos del hombre fueron los que fueron sus amigos. ¿Sabes por qué? Porque lo conocen y saben cómo piensa, saben cómo actúa. La palabra de Dios siempre he mencionado. El apóstol Pablo dijo, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabes quién conoce perfectamente a Satanás? Dios. ¿Y sabe él perfectamente cómo va a funcionar? Sí. ¿Y te dice a ti absolutamente cómo debes de considerarlo? También. Porque no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, la preparación del escenario de la guerra se llama, bueno, el escenario de la guerra es mundo, porque aquí estamos en el mundo. Y dice la Biblia que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y mira,
Hay tantísimas vendas, tantísimas formas de cegar el entendimiento del hombre, como no te imaginas. La ira ciega el entendimiento del hombre. Y no actúa la justicia de Dios en la ira. La tristeza y cualquier otro tipo de pecado ciegan, no permiten, nos distraen de una manera tan tenaz que el hombre no sabe, se desenfoca de la realidad del Dios del cielo. Y nos ha cegado. Muchas cosas nos ciegan. Estar escudriñando la vida de los demás nos ciegan de escudriñar la propia. El tener prácticas pecaminosas, ocultas, nos ciegan. Y dejamos de entender lo que vale, y dice la palabra de Dios, llegamos hasta el punto de no creer. Una de las cosas más difíciles que puede haber para un hombre es poder creer a Dios. Y estos son, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la misma, es la imagen de Dios. ¿Quién se pierde? El que es incrédulo. Sea judío, sea griego, sea mexicano, eso no importa. Si es incrédulo, se pierde. No importa. Aunque venga a la iglesia, en las iglesias hay muchos incrédulos y se pierden de todo. Entonces, una de las cosas a donde apunta Satanás es verdaderamente a tener neutralizado y a tener controlado el entendimiento. Y el propio Señor, a través del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 2, en el versículo número 2 de Romanos, dice algo sumamente trascendente que hace absolutamente todo lo contrario de lo que Satanás está promoviendo. Hermanos, Romanos 12:2 dice: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de ¿qué? ¿Cuál es el punto? Es el entendimiento. ¿Por qué nuestras vidas no han sido transformadas? Porque de verdad no hemos entendido. El entendimiento es fundamental. En una estrategia de guerra, en una estrategia cuando se tienen todos los mapas, el general de división, el que está encargado de hacer toda la estrategia, tiene que entender exactamente los movimientos del enemigo. Tiene que echar mano de todo argumento con lo que él cuenta para poder hacer una estrategia, para poder atacar. ¿Usted cree que Satanás viene y nomás lo ataca porque sí? No, primero te observó. Primero te observó. Primero tú le dijiste quién tú eres, cómo piensas. Y sabes, una de las cosas que debes de saber, Satanás no es omnisciente, pero tu boca es la que le dijo cómo eras. Proverbios dice: tal es su pensamiento, así es él. Él sabe cómo piensas. Y va a hacer una estrategia. Y tiene paciencia. Es un cazador furtivo. Poco a poco, sin que te des cuenta, hasta que eres su presa. El pecado es un deleite. Por eso Moisés prefirió ser castigado con su pueblo que los deleites del mundo. Entonces nos vamos cebando, vamos creyendo lo que de la manera como nos va convenciendo, nos va atrapando y nos va nublando el entendimiento. Es importante que usted vuelva a la Escritura, que lea su Biblia, que medite y que ore, que tenga esa particular comunión con Dios.
Entonces es el Dios de este siglo, no es cualquier Juan Diego. No es cualquier Juan Diego. Entonces, en esa misma medida es que cuando uno conoce, se va preparando, se va disponiendo, fortaleciéndose en el Señor y en el poder de su fuerza, y va usando de cada uno de estos aditamentos de los cuales ya hablamos en Efesios 6 del 10 en adelante. Entonces, mire usted bien, en 2 Corintios 11, el versículo número 14, dice esto: y no es maravilla. O sea, no te sorprendas, no abras la boca por cualquier cosa. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso la gente se embeleza. ¡Wow! ¡Qué milagro! ¡Wow! De verdad que es cosas que nos llaman la atención, como si hubieran inventado la rueda. No se extrañen, no se sorprendan. En el mundo debes de tener mucho cuidado. Una de las cosas, a mí me gusta ver esos documentales de los animales. Y todos los animales siempre tienen un altísimo sentido de alerta. ¿Por qué? Porque siempre son o víctimas o siempre son depredadores. Y siempre están a las vivas. Por eso dice: hey, no es maravilla, no se maravillen. Estamos en un mundo donde nos gusta ser impresionados. Y ojo con eso. El mismo Satanás se disfraza como ángel, como ministro de luz. Tenga mucho cuidado. Segunda de Tesalonicenses 2, dice el versículo 2:9: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por eso te decía, el propio Señor Jesús cuando dijo: si dicen allá está, no vayas, no creas todo lo, filtra todo lo que escuchas a través del Evangelio. No seas tan cándido, tan simple. Vamos a enfrentar a un enemigo duro, un enemigo que no tiene respeto y un enemigo que no tiene miedo. Es mentira que si eres cristiano el diablo te tiene respeto o te tiene miedo. Por favor, eres su blanco favorito. No vas a ir diciendo: me protejo con la sangre de Cristo. Se está riendo de ti cuando estás haciendo eso. Esos son mantras. Son prácticas de otras culturas supuestamente espiritualizadas. Entonces, es bien interesante pensar en esto. Con gran poder y con grandes señales. ¿De qué se trata? De engañarte, de confundirte, de vacunarte, de impresionarte. Él es Satanás. ¿En dónde? Venimos a su mundo. Estás en su mundo, bajo un sistema, bajo una idea, bajo una concepción conforme a él.
La tarea es traer almas perdidas a Cristo. Y debes de saber con quién te estás enfrentando. Luego dice aquí, número 3, o inciso C, el mundo es dominado por Satanás. En primera de Juan, capítulo número 5, en el versículo número 19, dice la Biblia, pero sabemos. Está hablando Juan con personas que han leído. El saber te da poder. El saber te da un panorama, claro. Pero sabemos, y lo primero que tienes que saber es que somos de quién. Lo que tienes que saber es que somos de Dios. Una de las cosas que tienes que tener bien claras es que debes de saber que eres de Dios. Y con Él es con quien te tienes que identificar, con Dios. Escuche bien, lo voy a volver a decir. Lo primero que tienes que saber y te tiene que quedar bien claro es que eres de Dios. No es nuevo. Uno a veces siente que ya es un hijo del diablo y uno se siente hijo del diablo y siente dudas y siente muchas cosas, mucho ruido en el pensamiento. Pero una de las cosas que tú tienes que quedar bien claro es saber quién tú eres. Y no se te tiene que olvidar a las primeras de cambio. ¿Te acuerdas lo que le dijo Satanás al propio Jesús en el desierto? Si eres hijo de ¿quién? De Dios. Si eres hijo de Dios, obedéceme a mí. Si eres hijo de Dios, manda que tenga cuidado con cada cosa que escuchas. Ten cuidado. Si eres hijo de Dios, haz esto. ¿Cuánto tiempo había pasado que el propio Jesús había escuchado desde el cielo esto? Este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? ¿A Jesús se le olvidó? No. ¿A ti se te tiene que olvidar? No. ¿A dónde va a atacar Satanás? A lo neural. A que dudes de quién tú eres. A que lo que tú crees está mal. Él está haciendo eso. ¿Ya se le olvidó? Estamos en un mundo complejo. Y es por eso que tú tienes que estar anotando. Tienes que estar aprendiendo. La próxima semana, por favor, tráigase un cuaderno y un lapicero. Porque en la hora del evangelismo, ahí mero lo va a ocupar. Entonces, tú eres hijo de Dios. Tienes que identificarte con Dios. Porque una persona que no tiene identidad termina haciendo cualquier cosa. Entonces, pero sabemos que el Hijo de Dios, pero sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Tú no puedes andar manipulando un alacrán porque nomás así con la mano. No puedes ir a manipular una serpiente cascabel nomás con la mano. No. Tienes que saber medidas para tener cuidado. Probablemente no te maten, pero sí te van a causar mucho dolor. Número 2, el mundo y Dios. El mundo y Dios.
Y lo primero que vamos a mirar en 1 Corintios, en el capítulo número 1, en el versículo número 21. Todo esto es doctrina, esto ya, nomás como un repaso, ya lo han oído chorrocientas mil veces. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿el mundo qué? El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sabes? El mundo no conoce a Dios. Una de las cosas que más enfatizo cuando estoy evangelizando es cuando me dicen, yo creo en Dios. ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En el que has concebido con tu limitada manera de pensar? ¿O en el Dios de la Biblia? ¿En cuál tú crees? Ya cuando estamos de cuates, porque de repente no les puedo decir eso de entrada. Todo tiene sus tiempos, ¿no? Siempre tienes que acercarte a la gente, escucharla. Siempre escucha. Siempre escucha. Y entonces presenta las cosas. Pero fíjate bien, el mundo no conoce a Dios. ¿Cómo? No conoce a Dios. La Biblia dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura del evangelio. ¿Cuál es el problema? El problema es esto, versículo número en Romanos, capítulo número 1, el versículo número 20. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Aquí está hablando del mundo, pero de la naturaleza, del mundo creado. Y siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora bien, dice, pues habiendo conocido a Dios por todo lo que Él hizo, por todo este maravilloso mundo, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y aquí viene el asunto, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, confesando ser sabios, actuando como sabios, hablando como sabios, se hicieron necios. Y entonces cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y vean ustedes cómo son las cosas. A veces sucede que te vas a encontrar con muchas cosas interesantes. Ayer estaba hablando con dos personas, evangelizándoles, y me decía, ¿y cómo se la pasó en la Navidad? Como todos los días, de todos los 365 días del año. Bien. Y dice, ¿cómo? Le digo, es que yo no celebro la Navidad. Y me dice, ¿cómo? O sea, tú les pegas en su idolatría y brincan. ¿Cómo? Te voy a hacer un cuestionamiento simple. Las mismas personas que se reúnen delante del bebé Cristo que nació y celebran tantas cosas bonitas, yo te pregunto, ¿son las mismas personas que siguen al Cristo resucitado como el Señor de sus vidas? Usted dígame.
la más rotunda hipocresía. Porque quieren al bebé que a gugú dice, pero no quieren al Cristo que te dice que el alma que pecare esa morirá, que te dice deja de mentir. ¿Qué compromiso había con el bebé? Ninguno. Pero el Cristo crucificado y resucitado, ese sí te demanda muchas cosas. ¿Y dónde están los que siguen al bebé? No siguen al resucitado. Y el bebé no era un problema, pero el resucitado es un gran problema. La Biblia dice que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Eso es cierto. Pero también dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él está condenado. Por eso pienso diferente. Y dice, tiene razón. El mundo te hace pensar cosas y espiritualizas cosas y hasta te hace sentir cosas. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es de muerte. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por ahí. Pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que la hallan. Entonces, este es el asunto. Nosotros necesitamos tener un claro entendimiento, una percepción clara, porque el enemigo ha vacunado al mundo con incredulidad y ha cegado los ojos de su entendimiento. Y es necesario que los cristianos reaccionen en su vida. Se lo deben al Señor. Entonces, el mundo no conoce a Dios. Número 2, el mundo no cree en Dios. Estamos hablando de la relación del mundo con Dios. El mundo no cree en Dios. Versículo de Romanos 11:30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Bendito Dios. El pueblo de Israel nunca quiso a Dios, además ni siquiera hoy lo quiere, al Señor Jesús. Y nos alcanzó esto por la desobediencia de otros. No quieren a Dios. El mundo odia a Dios. Escuche bien, el mundo no conoce a Dios, el mundo no cree en Dios, el mundo odia a Dios y el mundo se opone a Dios. Así que ten claro a quién vas a ir a evangelizar. Este es el escenario donde nos va a tocar actuar. Y estamos aquí. ¿Y te vas a hacer chiquito? No, porque estás identificado con Dios. No deje pasar más el tiempo. Necesita usted llevar almas al Señor. Es algo que le debemos por gratitud, por lo que Él hizo en nuestras vidas. Y a pesar de todo, estás en un mundo complejo. Romanos 1:30, el mundo odia a Dios. Mira, versículo 28, Romanos 1:28, el mundo odia a Dios. Y como ellos no aprobaron, o sea, Dios está reprobado. Dios está reprobado en la mente del mundo. No hay cómo mediar esto. No tomaron en cuenta a Dios. Dios los entregó una mente también reprobada para que hagan cosas que no convienen. Y vea usted
¿Cómo está el mundo? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Ellos no, el mundo no. El mundo no ama a Dios, el mundo odia a Dios. Son gente que está sentada en sombra de muerte. Entonces, voy a evangelizar. Yo tengo que saber a dónde voy a ir. Y me voy a poner el escudo de la fe, el calzado del evangelio, la coraza de la justicia, que es una vida que da un testimonio maravilloso de lo que Cristo ha hecho en mi vida, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, porque voy a un mundo que odia a Dios, pero que Dios ama y quiere que se arrepienta. Respecto del mundo y Dios, el inciso D: el mundo se opone a Dios. El mundo se opone a Dios, opone a Dios. Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, salud, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. ¿Ves? El mundo va a enfocar a tus ojos, a tus deseos y a tu carne. ¿Por dónde te va a atacar? Pues por tus deseos. Te va a atacar por tus ojos y te va a atacar por tu carne, por la vanagloria también. Eso a ti te va a dar, te está dando un tip, te está dando un norte. Porque la gente va por uno de estos rumbos. Por la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, idolatría. Hermanos, la idolatría es tan letal que tiene que tomarla muy en cuenta. Es profunda, muy profunda. Entra en lo más profundo de un ser humano. Entonces, ahí está que está tendiendo el mundo, enfocando al hombre en estimulando los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y nada de esto proviene de Dios, sino del mundo. Número 3. El mundo y el Señor Jesucristo. Nomás vamos a ver este. Y el otro viernes le seguimos. El mundo y el Señor Jesucristo. Por eso ahí está el himno. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. Y bendito Dios que en el mundo tenemos un montón de aflicciones y de problemas.
porque eso nos recuerda que no es nuestro hogar aquí, nuestro hogar está en el cielo, que no lo estemos amando tanto. No conocen a Cristo. Respecto el mundo con Cristo no lo conoce. Evangelio de Juan 1, en el versículo número 12. Es un versículo bastante masticado en la jerga cristiana. El versículo número 11 dice: a los suyos vino, pero los suyos ¿qué? No le recibieron. Es lo que vimos en Corintios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El mundo no conoce a Cristo, no recibe a Cristo, no quiere a Cristo, no desea a Cristo. Así que te vas a ir con eso en la mente. Te vas a ir con gente que tiene una vida ajena a Cristo y no lo conoce. Juan 8:48 dice la palabra de Dios que ahora dice, no creen en Cristo. Respondiendo entonces los judíos y le dijeron, Juan 8:48, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Cristo siempre ha existido, y cuando hablas de la preexistencia de Cristo, pues lo juzgaron. Le dijeron, ¿cómo eres mayor que Abraham? No tienes ni 50. Antes de que el mundo fuera, yo soy. Cristo siempre ha existido, pero no creen en Cristo. Entonces, no tan solo no creen en Cristo, sino que odian a Cristo. Odian a quien les ama. Juan 7:7, odian a Cristo. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. No aman al Señor. Están bajo la influencia del maligno. Les molesta la verdad. Les incomoda la verdad. Pero Dios no hace por estar fastidiando a nadie. Lo hace de manera que el hombre pueda reaccionar y pueda ser libre de su estado. Lo hace por amor, no lo hace por fastidiar. Lo hace porque en todo tiempo ha estado extendiendo su mano. No lo hace por otra motivación. Pero el hombre no lo entiende. El hombre todo lo ve como una agresión. Todo lo ve como una agresión. Nada más cuando tú tienes hijos y le dices, no, es que a mí no me quieres. Quieres más a otros, pero a mí no me quieres. Tienes tus favoritos. Nosotros también. Siempre juzgamos a nuestro Dios porque a mí no me quiere. Dios siempre está en contra del pecado y no quiere que tú experimentes la muerte. Entonces, porque si uno miente, se va a morir la credibilidad el día de mañana. Se muere todo con el pecado. Aparte, no tan solo odian a Cristo, sino que rechazan el testimonio de Cristo. En Isaías 53, dice la Biblia en el versículo número 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no tuvo ningún valor para nosotros. No lo estimamos. ¿Cuánto tiempo nos ha estado amando el Señor? ¿Cuánto nos ha amado? ¿Y por qué no reaccionar? ¿Por qué no pensar en eso? Hay mucho del mundo en nuestros corazones todavía. Entonces, quiero terminar con esto. 1 Corintios 2:8. El mundo crucificó a Cristo. 1 Corintios 2:8. Dice, voy a leer el 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Quiero terminar con esto. Seguiremos el próximo viernes. Quiero que sepas que el mundo está bajo Satanás, que es su Dios, que tiene fuertes lazos afectivos. El mundo, Satanás ha sorprendido a muchos en el mundo. Lo aman, pero también por ellos murió Cristo. Odian a Dios, no lo conocen, odian y no conocen a Cristo, lo resisten. Tienen el entendimiento cegado, entenebrecido. Y es necesario que tú sepas todo esto, porque una de las actitudes que nosotros tenemos al evangelizar, lo primero muchas veces que llegamos haciendo es condenando a la gente. Ya está condenada, vamos a salvarles, no a condenarles, ya están condenados. Y necesitamos de la palabra, orar, tener comunión con Dios, entender las cosas. Y lo primero que tienes que saber es estar identificado con la obra de Dios. Le digo una cosa: cuando no podemos evangelizar, tenemos razón, porque no podemos dar lo que no hemos recibido. Por favor, medite en esto, estúdielo. La vida del cristiano es esto: llevar mucho fruto. No va a ser quitarle un dulce a un niño. No. Estamos en guerra. Abra los ojos de su entendimiento. La gente está seducida porque ha mirado grandes cosas de parte del enemigo. Muéstrale en tu vida las grandes cosas que Cristo ha hecho. Y el poder de Dios le salvará. Así que seguiremos el próximo viernes. Tráigase su cuaderno. Dele la importancia que se merece Dios. Ojalá y no vengan sin cuaderno, por favor, porque esto se olvida bien rápido. Se olvida muy rápido. Satanás tiene eso, es esa cualidad, que si el hombre no atesora la palabra, Satanás
rápido la quita de tu corazón. Dios les bendiga. Vamos a orar.